¿Qué es o qué significa N8N? O como verdaderamente se pronunciaría, N8N. Bueno, antes de responder a estas preguntas, sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Test Today y ahora sí, adentrémonos. N8N es una herramienta de automatización de flujos de trabajo. ¿Qué quiere significar esto? Para poder entenderlo mejor, vamos a adentrarnos en este ejemplo. N8N a mí me quiere recordar mucho a un sistema de control. La diferencia, a mi modo de ver, es que eso era bastante analógico, ya que le pondrías una variable y dependiendo de esa variable y del mensaje de entrada, obtendrías un mensaje de salida o un resultado después de haber sido controlado. Para mí, N8N quiere significar lo mismo, el tema es que ahora tenemos las inteligencias artificiales que nos harían este trabajo incluso más amplio de lo que los sistemas de control lo llegaban a hacer. Vale, veamos este ejemplo que me parece bastante completo. Nosotros recibiremos un mensaje en Telegram. Por ejemplo, esto puede ser WhatsApp, Gmail, este es únicamente un ejemplo. Después de recibir dicho mensaje, lo vamos a clasificar en dos. En caso de que este mensaje sea un audio, cogerá el archivo de Telegram, lo pasará por una inteligencia artificial, que en este caso podríamos utilizar OpenAI, lo transcribiría y lo uniría con el otro camino, que es directamente un mensaje de texto. Vale, una vez recibido este mensaje de entrada, que sería toda esta primera parte, lo vamos a pasar al controlador, que va a ser el AI Agent, ya la inteligencia artificial en sí. Y después de controlar el mensaje o de aplicarle las funciones que hayamos decidido, vamos a obtener un mensaje de salida, que lo podemos enviar mediante Gmail, Telegram o como nosotros lo queramos. Vale, ¿qué podríamos incluir en esta inteligencia artificial? Vale, aquí hemos puesto que podemos utilizar códigos de lenguaje, como por ejemplo ChatGPT, y coger dicha información o dichas funciones que le hayamos incluido dentro de ese posible fine-tuning o prompts que le hayamos escrito, lo tendría en cuenta. Luego podríamos coger una memoria ya escrita por nosotros con información nuestra. Podríamos también coger fechas y calendarios y más cosas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en este caso, vamos a imaginar que recibimos una propuesta de entrevista para el martes a las 5. Nuestro mensaje sería recolectado por esta parte de entrada, digámoslo así, ya que lo que haría esta parte, como hemos dicho, es simplificar la entrada, cogería lo importante y diría la inteligencia artificial: vale, nos acaba de decir que quiere reunirse con nosotros para una entrevista de trabajo el martes a las 5. Vale, pues este N8N, este controlador, tendría esas funciones y diría: vale, una fecha, pues ya que tenemos el calendario, vamos a ver qué tenemos en calendarios. Ostras, tenemos en calendario de 4 a 6, tenemos que ir a un curso. Pues en ese caso, sin nosotros escribir nada, se enviaría un mensaje o un correo o lo que queramos poner de salida y se escribiría completamente solo, ya que tenemos ese prompt escrito en nuestra inteligencia artificial. ¿Qué conseguiría esto? Pues que nos resume todo el trabajo al completo. O sea, no tendríamos ni que mirar el mensaje. Directamente hemos respondido a un mensaje perfectamente, incluso mejor que como lo haría un humano, solamente con tener 4 bloques bien conectados. ¿Conclusiones saco yo de todo esto? Pues a mi modo de ver es la forma más sencilla de ahorrar tu tiempo de una forma tan escalable y tan grande que es prácticamente una pérdida de tiempo no tenerla en cuenta, ya que no hace falta ya ni que me ponga a leer mensajes cuando puedo tener una inteligencia artificial que me clasifique todos esos mensajes y es más, me pueda responder a esos mensajes de una forma hiper correcta y siguiendo los patrones que nosotros le pidamos. Le podemos pedir que los haga coloquiales, que los haga formales, que los haga cortos, que los haga largos, que los haga profesionales. Directamente es que no hace falta ni que nos pongamos a pensar. Puede analizar mensajes, en este caso, con este ejemplo, que analice mensajes y que directamente los responda, sabiendo colocar estas 3 variables juntas, bien puestas. Y en eso nos vamos a centrar. Vamos a hacer una serie de vídeos en los cuales vamos a explicar cómo poder hacer estas cosas y ahorrar nuestro tiempo de una forma increíble.
O sea, estaríamos... Solamente con este ejemplo no hace falta ya ni que nos metamos a mensajes como Telegram o de WhatsApp o de Gmail. Directamente los estaría clasificando y los estaría respondiendo. Y eso solo es lo que tenemos en este ejemplo. Podríamos llevarnos eso más a la larga. Imagínate que queremos clasificarlos luego dentro de un documento de sheets y con las respuestas y con... Es que directamente podemos hacer todo eso. Todo eso sabiendo colocar 3 variables juntas. Hay un factor de N8N muy importante que se me olvidó mencionar, el cual se basaría en el autoalojamiento. ¿Qué significa esto? Pues que el N8N, aunque sea muy parecido a lo que estamos viendo de fondo, que es una empresa privada, el N8N se centraría en el autoalojamiento, alojándolo, como bien dice el nombre, en servidores nuestros propios, no basándonos en los servidores que tiene una empresa privada como la que estamos utilizando ahora, que se llama Zapier. ¿Qué ventajas tiene cada una? Vale, en caso de que queramos algo más intuitivo o más sencillo o más fácil, podríamos utilizar Zapier, esta empresa privada, ya que como estamos viendo ahora mismo y como vamos a ver ahora más adelante, es bastante intuitivo, ya que tienes que escribir el prompt y ya seguiría los pasos que te está diciendo. El tema, utilizar esto tiene muchas desventajas más que ventajas. Por ejemplo, en caso de utilizar N8N, podríamos escalar a la larga casi indefinidamente, ya que al tener nuestros propios servidores no tenemos que depender de otras cosas que nos puedan cerrar puertas, ya que esas puertas las podríamos cerrar y abrir nosotros mismos. Por ejemplo, en caso de que nosotros en un futuro quisiésemos tener 100 controladores diferentes, a lo mejor Zapier no nos brinda esa oportunidad. Pero en caso de que lo tengamos nosotros en nuestros propios servidores, sí. O sea, no tendríamos por qué cerrarnos ninguna puerta. Otro factor incluso más interesante sería la libertad, por así decirlo, de escribir nuestras propias pautas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando utilizamos una página privada como estas, vemos, por ejemplo, trigger, que recibimos. Imaginaros que nosotros queremos recibir mensajes de LinkedIn. Y en este trigger, en esta aplicación privada, no nos da la opción de elegir LinkedIn como la recopilación de información. Ostras, en ese caso tendríamos un problema, ya que no podemos escribir al desarrollador de esta página privada y decir, ¿me puedes habilitar LinkedIn? Estaríamos ahí bastante perjudicados. El N8N lo que nos diría es, sí, claro, podemos investigar y nosotros encontrar cómo incluir LinkedIn a este trigger. Por eso mismo, como hemos dicho antes, no nos cerramos ninguna puerta. En este caso, podríamos investigar y abrirnos más puertas de las que una página privada nos cerraría. Y por último, otro factor importante a tener en cuenta sería el precio decidido por nosotros. En caso de que tengamos N8N en vez de una página privada, en vez de pagar por una suscripción que nos incluye una página que puede ser flexible en cualquier momento, la pueden cambiar, no la pueden subir, y eso nos perjudicaría, ya que nos están básicamente diciendo o pagas o te cierro garito. No, en caso de que tengamos N8N, si queremos aumentar nuestros servidores, si queremos aumentar cualquier cosa que tengamos para aplicar este N8N, pues lo decimos nosotros únicamente. No dependemos de una página privada que nos suba el precio o nos disminuya las posibilidades que nos daba antes. O sea, tenemos esa incertidumbre en caso de utilizar una página privada que no nos la daría la N8N, ya que depende, como hemos dicho, únicamente de nosotros. Así que dependiendo de lo que estés buscando, te conviene más utilizar esta página o cualquier otra que se centre en lo mismo, o, como vamos a estar hablando nosotros y explicando, el N8N. Ahora vamos a fijarnos en la interfaz que nos daría esta página privada y luego ya nos iríamos a ver la interfaz que verdaderamente nos interesa, que es la del N8N. En futuros vídeos nos adentraremos más en cómo hacer estas famosas automatizaciones que hemos estado hablando al principio del vídeo en nuestros propios servidores. Así que, como acabamos de decir, vamos a adentrarnos en esta interfaz. Vale, ¿qué podríamos ver así de primeras? Nos da dos opciones. La de arriba sería crear un prompt pidiéndole que queremos automatizar,
Y la de abajo ya sería hacerlo más nosotros a la antigua, digámoslo así. Por ejemplo, imaginamos, como pone aquí, summarize emails with IA. Pues en caso de que recibamos un email, con este prompt lo que estaríamos diciendo es que recoja ese email, lo mande a la inteligencia artificial y nos lo resuma. Y luego ya lo recibiríamos nosotros. Como esto ya lo veo bastante sencillo, ya que únicamente sería escribirle un prompt diciendo dónde quieres recibir la acción que quieres y al destinatario, vamos a centrarnos más en esto. Vale, vemos, metiéndonos, que nos dice de dónde queremos recibir la información, que es lo mismo que trigger. ¿Dónde vamos a recibir la información inicial? Vale, le vamos a decir que queremos recibir la información del email. Ahora, al haber hecho eso, nos trasladarán a este sitio, que aquí es donde verdaderamente está la chicha. Vale, le hemos dicho que recibamos la información del email, pero con esta variable de aquí vamos a especificar qué información queremos recibir. Vale, como estamos viendo aquí las opciones, podemos decir si queremos recibir la información de un attachment, una conversación, un nuevo email, un new mail matching set. Pues dependiendo de lo que queramos, elegiríamos aquí lo que nos corresponde a ello. Por ejemplo, yo voy a elegir un nuevo email. De lo que hemos estado hablando antes es en esas puertas que nos cierran, ya que imaginaros que lo que queremos no está dentro de estas opciones que nos están dando. Pues estaríamos bastante perjudicados, ya que únicamente podríamos elegir estas opciones de aquí. En caso de aplicar un N8N, no únicamente aparecerían estas opciones, sino que podríamos incluir infinitas, hasta donde nos ocurran las ideas. Vale, siguiendo con la guía de esta interfaz, vamos a elegir un nuevo email, por ejemplo. Y luego aquí abajo nos dejaría conectar nuestra cuenta de email. Ahora, fijándonos en lo que nos pone en este primer cuadrado, que sería el de recibir la información, vemos que pone 2 minutos. Esto significaría la frecuencia cada cuándo chequearía esta información. Por ejemplo, cada 2 minutos estaría viendo a ver si nos hemos recibido un nuevo email. Vale, después de esto, vamos a pasar a la acción. Recibimos la información, lo vamos a pasar por la acción o el controlador y vamos después a obtener una salida. Vale, vamos a elegir aquí lo que queremos. Vamos a poner, por ejemplo, ChatGPT. ¿Qué acción queremos? Analizar una imagen, analizar texto. Bueno, aquí tendríamos diferentes opciones y como hemos dicho antes, estamos perjudicados en caso de que no esté justo la función que queremos dentro de estas que nos está dando la aplicación. Por eso nosotros nos vamos a centrar más en N8N, ya que no nos cerramos ninguna puerta, como estamos viendo en esta página privada. Vale, vamos a suponer que queremos convertir texto to speech, ¿vale? Pues le diríamos, después de recibir esta información del email, la vamos a pasar de texto a speech, a habla. Y aquí estaremos pasando nuestra cuenta de OpenAI. Y luego, por último, vamos a mandar esa información. Recibimos la información. Hacemos el control que queremos nosotros, que en este caso sería pasar ese texto a habla, y ahora finalmente vamos a pasar al email a mandarlo. Vamos a ver si nos dan ese evento y como podemos ver aquí, sí, send email, podemos enviar un email con ya nuestro texto a speech. ¿Cuáles han sido los problemas que hemos visto aquí? Pues que como hemos visto, tenemos unas opciones ya fijadas y si lo que nosotros queríamos está fuera de esas opciones ya predefinidas, pues básicamente nos tocaría aguantarnos. O sea, no podríamos hacer nada más. Nosotros, como hemos dicho, vamos a brindar N8N, ya que estas puertas cerradas, hipotéticas puertas cerradas que estamos diciendo, no existirían, sino que dependería únicamente de nosotros. Nosotros elegimos de dónde recibir la información en lo que se nos ocurra. Nosotros podemos controlar la información como se nos ocurra y podemos enviar esta información como se nos ocurra, a diferencia de como hemos visto en esta página. Ahora sí, vamos a pasar con la interfaz del N8N en sí. Para empezar, vamos a centrarnos en la zona de la izquierda, en la cual podemos ver que está como primero la casa o el overview, que es donde estaríamos ahora mismo,
Y en caso de meteros un proyecto, podríamos darle a este botón y volver a este sitio así de rápido. Arriba a la izquierda tendríamos también el más, que sería ya para crear o un nuevo proyecto, que es lo que tenemos aquí también, que es Start from Scratch, empezar desde el principio, o Test a Simple Agent Example. Y además de eso también podríamos crear una credencial, que luego vamos a ver qué es eso. Aquí tenemos templates, que son como proyectos ya creados por la comunidad, y si le damos nos llevaría aquí, donde podríamos descargarnos o mirar proyectos ya creados por la comunidad. Variables, que sería para asignar, como bien dice el nombre, variables a tu proyecto. Estadísticas, la ayuda y que está nuevo. Vale, vamos a pasar ahora a lo que es de verdad importante, que son los workflows y los credentials. Los executions, ya una vez habiendo creado tu proyecto, podrías ejecutarlo y en caso de tener algún fallo podrías venirte a executions y ahí verías dónde ha fallado y un análisis muy detallado de cada parte de tu, digámoslo así, variables. Vamos a probar a Start from Scratch. Aquí sería tu área de trabajo. Y como hemos visto antes, si le damos a Overview, volveríamos ya a la casa en sí. Vale, veamos aquí qué podemos hacer. Al igual que antes, tenemos aquí Editor y Executions. Y luego una nueva apartado añadido que sería Evaluations. La Evaluation es para evaluar tu proyecto y ver así cómo rinde y más estadísticas, en el cual no nos vamos a meter en nuestros vídeos. Vale. La creación de un nuevo proyecto ya la vamos a ver dentro de unos cuantos episodios, pero para que os quede claro, en caso de que le demos al más, tendríamos ya para empezar lo que es el proyecto. Trigger, que es como lo hemos visto antes, que es la entrada. Un app event, una schedule, una webvocal. Esto ya serían las variables y los diferentes, como hemos visto en el ejemplo del principio, cuando hacemos los sistemas ahí unidos con los hilos para crear diferentes variables y así automatizar lo que queramos. Y hasta aquí sería este vídeo de hoy y gracias por verlo. Adiós.